Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Hemos terminado de leer en el libro de los Reyes el ciclo del profeta Elías y nos ha tocado ver mucho de su actuación, de su actividad, su modo de acercarse a Dios para interceder por el pueblo y su modo también de acercarse al pueblo para proclamar la palabra de Dios. Hoy tomamos un texto del libro del Eclesiástico, de la literatura sapiencial, que va recogiendo la historia de Israel y alabando a los diversos personajes que intervinieron en esa historia. Hoy hemos escuchado la alabanza que se hace del profeta Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba. Su palabra era poderosa. Él podía cerrar las compuertas del cielo para que no lloviera, para que hubiera hambre. Él hizo descender 3 veces fuego del cielo. Él resucitó muertos. Él llevó reyes a la ruina. Él condenó a muerte a un príncipe en su lecho. Un profeta que pudo ungir reyes vengadores. Un profeta que pudo ungir a su propio sucesor, el profeta Eliseo. Un profeta que nunca se dejó intimidar por los príncipes de esta tierra. Un profeta que nunca se dejó dominar por nadie. Un profeta fiel, fiel a Dios y fiel al pueblo santo de Dios. La doble fidelidad. Nuevamente surge en nosotros la pregunta: ¿qué es un profeta?
Un profeta, hermanos y hermanas, es también un mediador. Es un mediador entre Dios y los hombres. Es alguien que tiene que hablarles a los hombres de parte de Dios y es alguien que tiene que hablarle a Dios de parte de los hombres. Es alguien que trata de ablandar nuestro corazón para que escuchemos la palabra de Dios. Pero también es alguien que a través de su intercesión busca ablandar el corazón de Dios para que tenga piedad y misericordia de su pueblo. Un profeta es un mediador. Los reyes y los sacerdotes también eran mediadores. También ellos, los reyes, su papel era hacer cumplir la Torá, la ley de Dios, que no solo era una ley religiosa, sino que era la ley que gobernaba la moral y las costumbres del pueblo de Israel. El rey también debía rezar por el pueblo. Un sacerdote también es un mediador. Es alguien cuyo papel consiste en enseñar al pueblo la palabra de Dios y que debe interceder y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero mientras que los reyes y los sacerdotes son instituciones que existen en Israel y que se heredan por medio de la sanguineidad de padre a hijo, en una misma familia, en una misma dinastía, el profetismo surge como una mediación que no es institucional, una mediación carismática, una mediación carismática. Así surge. Reyes y sacerdotes le fallaron a Dios. Acabaron los reyes de Israel sirviendo a otros dioses, a los Baales, como ya lo hemos escuchado. Y los reyes de Judá, aunque permanecieron fieles a Yahvé, desfiguraron la imagen de Yahvé. Traicionaron su palabra. Cayeron en la idolatría del dinero, del poder, del prestigio, del deseo de controlar a los demás. Fueron infieles a Dios, pero también fueron infieles al pueblo de Dios. El pueblo de Dios aparecía como un rebaño disperso, como un rebaño extenuado y desamparado, como si no hubiera pastores. Reyes y sacerdotes buscaban su bienestar, buscaban su prosperidad e ignoraban al pueblo y despreciaban al pobre. Es en esa situación cuando Dios hace surgir en Israel al profetismo. Cuando Dios hace surgir estos mediadores carismáticos que vengan a llenar el vacío que reyes y sacerdotes han dejado. Los profetas se legitiman hablando de su vocación. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo supiste que tú eras llamado por Dios?
Y así cada uno de los profetas va narrando su encuentro personal con Dios y cómo fue que se sintió llamado. Pero no basta con que el profeta se autolegitime a sí mismo. Un profeta es legitimado también por el pueblo de Dios. Hubo profetas en Israel mucho tiempo, antes y después de Jeremías. Hubo profetas. Sin embargo, no todos fueron verdaderos profetas. Muchos fueron falsos profetas. Su palabra no era poderosa porque la palabra que predicaban no era la palabra de Dios, sino su propia palabra. Porque las ideas que anunciaban no eran los proyectos de Dios, sino sus proyectos personales. Porque no eran hombres de oración. Porque nunca escucharon en su propio corazón la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos anunciar una palabra que nunca hemos escuchado? En Jeremías, en Ezequiel, escucharemos relatos sobre esos falsos profetas. Esos falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios y de los que Dios dice, nunca han estado en mi presencia. Nunca han escuchado mi consejo. ¿Cómo se atreven a decir oráculo del Señor? ¿Cómo se atreven a decir esto dice el Señor? Si ellos jamás me han escuchado. Ellos a veces hablan en lenguas, pero parecen borrachos delirantes, porque no es la palabra de Dios, porque no buscan la gloria de Dios, sino la gloria propia, la vanagloria humana, que la buscan por muchos caminos, incluido el profetismo. Hubo falsos profetas. Los profetas se legitiman por su vida coherente con la ley de Dios. El profeta no solo anuncia, el profeta ante todo vive la palabra de Dios. El profeta se convierte en un signo viviente de la palabra de Dios. Es maravilloso leer los libros de los profetas, cómo esa fidelidad a Dios, a su ley, a su palabra, los llevó muchas veces al martirio y muchas veces también al sufrimiento moral, de tal manera que su vida misma se convertía en un mensaje para todos los que lo conocían. El profeta Oseas, casado con una mujer que le fue infiel, con una mujer que cometió adulterio, con una mujer que le dio hijos que no eran de él, y que sin embargo se mantuvo fiel al amor, fiel a esa mujer. No me resigno a perderla. Yo la llevaré de nuevo al desierto. Yo le hablaré de nuevo al corazón. Yo la seduciré de nuevo. Yo haré con ella una alianza nueva y más perfecta. ¿Qué haré con mis hijos?
Los llamaré, tú no eres mi hijo, tú no eres mi hija. No, ustedes son mis hijos. No renuncio a ustedes, no renuncio. ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Qué haré contigo, Efraín? Los trataré como traté a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra. Mis entrañas se estremecen. Mis entrañas se estremecen. Yo soy Dios y no hombre. Yo no soy el enemigo a tus puertas, sino el santo en medio de ti. Es hermoso pensar en esa coherencia de vida de los profetas, su manera de vivir, no su palabra ni su elocuencia. ¿Los acredita o los desacredita? Su amor a Dios, su verdadera oración, no su delirar como borrachos, incoherencias. Esa oración íntima de la que Jesús nos hablaba ayer, esa oración que no hacemos en público para que la gente se quede, ay, el obispo está hablando en lenguas, no le entendemos. Guáchala, guáchala, guáchala. Huichili, huichili, huichili. Oh, en el internet habló en lenguas. No, es la oración privada. Es allí donde a veces podemos orar con gemidos inenarrables. Es allí donde nuestras lágrimas se vuelven elocuentes para Dios. Es allí donde nuestro grito de ¡ay! Se vuelve en una oración que se clava en el corazón de nuestro Dios. Es allí donde nuestra sonrisa se convierte en alabanza al Señor, en esa intimidad, en esa privacidad. El profeta se legitima porque es fiel al pueblo de Dios, es fiel a la iglesia. Los profetas muchas veces denunciaron los malos comportamientos, las malas conductas de reyes y sacerdotes, pero nunca trataron de usurpar su lugar. Nunca buscaron que fueran destituidos. Amaban al pueblo de Dios, sabiendo que era un pueblo de pecadores, y por eso intercedían por ellos y por sí mismos, porque sabían que ellos mismos pertenecían a ese pueblo. En su vocación, Isaías se pregunta: Señor, yo no soy digno. Yo soy hombre de labios y de corazón impuro, y pertenezco a un pueblo de labios y de corazón impuro. No solo intercede por otros como si él fuera el trigo y los otros la cizaña, sino también intercede por sí mismo, porque sabe que también en su corazón puede haber cizaña. Falsos profetas y verdaderos profetas, que nos invitan a un discernimiento. Todo cristiano, todo bautizado, participa de la misión profética de Cristo. Todos estamos llamados a proclamar las maravillas que hace el Señor. Todos somos llamados a anunciar su evangelio. Todos somos llamados a interceder los unos por los otros.
Pero pretender un profetismo carismático exige legitimación. Algún día, predicando en esta misma cátedra, les hablaba y les decía: ahora en estos tiempos de las redes sociales surgen expertos por todas partes y la gente busca quienes halaguen sus oídos y les dan like, me gusta, carita sonriente. ¿Se creen expertos en medicina, en pandemias, en economía, en política? ¿Se creen expertos en religión, en teología? Hay que discernir. Ayer me mandaron un video de un youtuber. En esas procesiones o marchas, no son procesiones porque no tiene nada que ver con la iglesia. En una marcha en contra del presidente de la República y presumiendo: adentro venimos rezando el rosario para que ya no haya abortos en el país. Todo eso confunde al pueblo de Dios. Todo eso confunde al pueblo de Dios. Pablo nunca pidió que destituyeran a Nerón. Pablo nos pidió: recen y honren a sus autoridades. En su carta a los romanos, en los tiempos de los emperadores más crueles y más déspotas, Calígula, Claudio y Nerón. Recen, recen. Esa es la característica del verdadero profeta. La otra es la característica del falso profeta. En el libro de los Números se nos habla de un profeta que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Iba montado en su burra y su burra de repente se detiene en el camino y no quiere avanzar y golpea a su burra una y otra vez y la burra no avanza. Y a la tercera vez la burra habla, la burra profetiza: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Porque no me obedeces. Yo he sido tu burra desde niño, desde pequeña. ¿Alguna vez te he desobedecido sin razón? No. Y entonces Balaam ve que frente a la burra está el ángel de Dios con su espada en alto y le dice a la burra: se frenó por mí, se frenó por mí. Y si no se hubiera frenado la burra, tú estuvieras muerto y ella estaría viva. Sigue tu camino, pero dirás lo que yo te diga que digas, no la palabra que llevas en tu corazón. Eso es el profetismo. Hoy alabamos a Elías, profeta de fuego, de palabra poderosa, porque su palabra era de Dios. No predicó mucho. Lean el libro de Reyes. No era un merolico que se la pasara hablando. Oraba mucho, pero sus oraciones eran cortas y en privado. Hoy escuchamos en el Santo Evangelio a Jesús que nos habla precisamente de la oración. Cuando ustedes recen, no lo hagan como los paganos,
Eviten toda esa palabrería inútil, porque a base de palabrería no van a convencer a Dios. Dios conoce lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo expresen. Que su oración sea breve, sencilla, íntima, discreta y confiada. Simplemente digan, Padre nuestro. Esa confianza en un Dios Padre, no Padre mío, no Padre de los míos, no Padre de mi grupo, no Padre de los que piensan como yo, Padre nuestro, Padre de todos, que tu nombre sea santificado, no el mío. Que tus proyectos se cumplan, no los míos. Que su voluntad se realice, no la mía. Padre, danos el pan de cada día. No lo pido para mí y los demás que se mueran de hambre. No te lo pido para mi familia y los demás que el mundo ruede, que se rasguen con sus uñas. Que nunca falte el pan en la mesa del pobre. Que nunca permita yo que alguien muera de hambre. Perdona. Perdona. No a mis enemigos. Perdóname mis ofensas, las mías, las nuestras, las de tu iglesia. Y enséñanos a perdonar. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La oración del Señor, tan sencilla y tan completa, tan breve y sin embargo tan elocuente. Jesús fue un verdadero profeta y más que un profeta. Que hoy nos encontremos con ese Jesús y nos dé discernimiento para saber quién habla de parte de Dios y quiénes falsamente dicen palabra de Dios cuando proclaman sus propias palabras.